Acá dice que está el club de fans de Eusebio Calonge presente y por supuesto también saludar a toda la gente que nos está siguiendo en la web, desde muchos países en el mundo. Eusebio, hay mucho para hablar. Vos sabés que el tema del Congreso este año tiene que ver con la política y lo político. En algún momento vamos a llegar ahí, pero lo primero que me gustaría es decir que en algún momento vos empezaste a escribir, en algún momento integrás la zaranda, ¿no? Acá tenemos en este libro vanas repeticiones del olvido, tu obra reunida entre 1999-2022, o sea, 31 años de producción, impresionante, realmente es un libro de esas referencias fundamentales para Iberoamérica. Y este otro libro que después nos vas a contar qué es, porque yo no lo conozco, no lo conocía, lo leí, no lo pude leer todavía, pero empecemos hablando un poquito de tu historia, si te parece, que es esto de cómo entras en la zaranda y cuándo empezás a escribir, cómo es esto de que el teatro te llama. Bueno, eso está bien, el teatro te llama. Yo no puedo hablar, no puedo presumir de que tuve una vocación de perseguir el escenario, ni lo escénico, ni el teatro. Sí la literatura, sí la poesía fundamentalmente. Y llega un momento que por ganarme la vida, pues los azares me llevan a ser técnico de iluminación. Técnico de iluminación en la música. Y la vida azarosa pues se lleva al teatro. En la zaranda el técnico tenía que ir a todos los ensayos. Y entonces eso hizo que yo viera una nueva forma de usar el lenguaje escrito, que era sobre el cuerpo del actor, que era verdaderamente poner un andamiaje nuevo a la palabra, era verdaderamente entrar en un estado mucho más pasional al que llevaba simplemente la palabra, entraba todo el cuerpo, ¿no? Entonces creo que la fascinación que me produce esa literatura llevada al cuerpo del actor, llevada a la situación escénica, es lo que verdaderamente empieza a labrar en mí eso de la dramaturgia, ¿no? Quiero fundamentalmente decir que encontré ese sentido de la dramaturgia, y no es porque esté en este contexto, sino en el teatro verdaderamente latinoamericano, porque en España para mí era un erial. Yo no encontraba nada más que fórmulas muy vacías, referencias que venían de las últimas vanguardias muy agotadas, predispuestas siempre al mismo nihilismo, donde lo importante era expresar que no había nada que expresar, en un mundo ya muy cerrado, beckettiano, ¿no? Y entonces al llegar aquí, fundamentalmente yo encontré ese contexto que yo diría político, pero al mismo tiempo poético. Son dos cosas que yo nunca he dejado de desvincular. Estaba la fricción social, que aquí se daba tan latente, el reajuste de unos mitos en un mundo muy violento, eso de lo sagrado y la violencia aquí se daba inusitadamente, sobre todo viniendo de un país que se estaba volviendo en un continente cada vez más conformista, más metido en esa burbuja del confort. Y aquí, pues bueno, pude verdaderamente encontrar un lenguaje teatral que me abría un horizonte anchísimo. Tuve la suerte de encontrar a maestros que acabaron siendo mis amigos, como no citar a Santiago García, a La Candelaria, a Buenaventura y tantas cosas que luego yo fui descubriendo precisamente aquí en Manizales, ¿no? Fue para mí un gran acontecimiento. Entonces ahí sí que vi que la posibilidad de lo que yo quería escribir sí que tenía un campo escénico. En España realmente yo no había encontrado verdaderamente esa dirección. Me parecía que todo era muy previsible en ese sentido, casi de pancarta, de que el teatro político se había convertido en un mero instrumento de propaganda, donde lo importante, como decía esa frase que yo siempre tuve, ¿no?, en mente de Gorky en Los bajos fondos, es que verdaderamente la realidad era el hombre.
y que lo que había que salvar era el hombre, no ningún sistema. Entonces eso me hizo verdaderamente, le debo el sentirme que verdaderamente pertenecía mucho más a ese contexto. Ya luego, por supuesto, por todo el mundo que fui descubriendo, aquí yo hice amistad, conocí a Bartís, a Tato Pawlowski, a Quivillo Pablo, una obra que me marcó muchísimo. Y bueno, y verdaderamente de ahí surge el verdaderamente un camino, ¿no? Verdaderamente un sentido, un horizonte en lo que es mi pequeña contribución o mi visión teatral. Antes de meternos en el eje específico de lo político, aunque ya empezamos, ¿no?, a hablar de esa cuestión, porque estás hablando, por ejemplo, de esa política de afinidades electivas con Latinoamérica, por ejemplo, pero me encantaría saber cómo es el tema de tu escritura, porque cuando uno va a ver a La Zaranda, por ejemplo, acaban de estrenar en Buenos Aires un espectáculo maravilloso, nuevo, mixto, ¿no? Quien sea llega tarde, con elenco argentino, 2 actrices estupendas y Paco de La Zaranda, Eusebio, y digamos, pero uno ve que dice dramaturgia, Eusebio Calonge, dirección generalmente, digo, no digo en todos los espectáculos, Paco de La Zaranda, ¿no? Entonces uno se imagina el famoso lugar común de lo que llamaríamos la literatura preescénica, ¿no? Que es esto de el escritor que escribe en su casa con la computadora, le da el texto al director, pero no pareciera ser así, ¿no? Pareciera que vos me contabas hace poquitito que, por ejemplo, laburaron mucho con las actrices, que vos escribiste ese texto escuchando atentamente estímulos que iban tirando las actrices. En una palabra, ¿cómo escribís para La Zaranda? Si hay formas diferentes. Bueno, yo creo que siempre es una política, claro, ¿no? claro. Sí. Lo primero políticamente que entra es la decisión. ¿Queremos sorprender a la realidad, saltar a la realidad como personaje de teatro, o queremos conformarnos con que el público escuche lo que quiere escuchar? Eso es lo primero que nos planteamos ya como una pregunta netamente política. ¿Qué queremos hacer, ¿no? ¿A qué nos dirigimos? Y eso ya es un planteamiento lógicamente político en un grupo humano que defiende un territorio escénico y que tiene una similitud con lo utópico, que es una obra por hacer. Luego, esa obra por hacer se va a enfrentar a una sociedad, una fricción donde la obra va a aburrir, va a gustar, va a empatar, va a hacer cualquier cosa, y tenemos que hacer una defensa de esa obra ante el público. Todo esto son sistemas políticos. Pero además el teatro se escribe para el otro. La literatura dramática, muchas veces contagiada por lo que puede ser la poesía y tal, tiene unos excesos retóricos de un lirismo donde se busca el autor a sí mismo. Entonces lo que hace es propagar la voz del autor. A mí eso nunca me ha interesado realmente. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese libro, por ejemplo, y perdón que haga referencia a algo mío en este sentido tan concreto, pero lo que te demuestra quién eres tú es cuando has reunido una obra hablando de los otros, que eso siempre está en el teatro. Y eso también ya es una materia plenamente social. No hablemos que entra siempre en el texto teatral el conflicto. Está el protagonista, el antagonista, y incluso en textos que podíamos pensar que referencialmente no tienen nada político, ayer se citaba aquí el Rey Lear, nosotros podemos ver también en un contexto, que Aresmí en ese libro de Han Leoécuba lo señala muy bien, por ejemplo, que el ser o no ser es una pregunta de Jacobo I, príncipe hijo de María Estuardo, sobre si tiene que aceptar un trono protestante, viniendo él de bautismo católico. O el Rey Lear, por ejemplo, que también salía ya a colación, si esa familia, esos guerreros que el rey quería meter en el reino de cuando le dan verdaderamente ese reino, no era verdaderamente las clases que venían feudales contra la monarquía que estaba institucionalizada. Quiero decir que el teatro siempre tiene
ese asunto por debajo porque entra en fricción con el tiempo. El teatro no se escribe en el tiempo, sino contra el tiempo. El que piense que escribe para la época, eso es un teatro absolutamente muerto. Siempre hay algo de la fricción en la época en que tú cruzas. ¿Por qué? Porque expresas algo que te duele. Sea la revelación de una injusticia, sea una injusticia que puede ser más o menos una injusticia ante el destino, una injusticia ante los dioses, como hacían los griegos, ¿verdad? O puede ser una injusticia social. Pero siempre se escribe contra el tiempo, se escribe contra en esa fricción social que tú tienes. Si no estás haciendo, pues bueno, un teatro muy vacuo, un entretenimiento, que no lo quiero criticar, pero no es ese mi camino, ¿no? Entonces, pues el contexto siempre está en esos marcos. Por más que ya te digo que yo aquí descubrir que eso no estaba exento de una vitalidad poética, que era lo que me llamaba la atención, que se podía expresar todo ese dolor, pero desde un punto de vista siendo social, al mismo tiempo era poético. Tantos trabajos, ¿no?, que se vieron aquí, ¿no? Ayer recordaba con Wilson, era En la raya, ¿no, Wilson? Trabajos memorables, ¿no? Un trabajo de una carga y una intensidad poética donde aparecía también ese margen que siempre tiene que tener el teatro hacia lo que no conocemos, hacia lo que está por conocerse, porque escribir también es ir descubriendo mientras se escribe. Y, por ejemplo, me preguntaba por el proceso. Realmente yo nunca he escrito un final. El final viene dado sobre lo que se ha creado en todas las fuerzas que siempre es un elenco, contradictorias muchas veces, el cómo se llega ahí. Cómo se llega y qué se dice. Ese último ejemplo, ¿no?, tan bonito con esas actrices. Claro, yo estaba completamente referenciado con lo que les ocurría a ella, no solo textualmente, sino también en su propio cuerpo, cómo llegaban de agitación a un ensayo después de 2 horas de metro, por ejemplo, ¿no? A unas horas que, claro, eran y todo después, eso. Perdón, después de un año y medio de Milei. Bueno, claro, eso era un valor añadido. Bueno, lo de valor, entre comillas, la de las actrices, desde luego. Claro, uno está creando, para mí los ensayos no son ese molde de ir repitiendo hasta sentar un modelo textual. Para mí eso es muy aburrido, es muy poco teatral. Muchas veces vente a ver el primer ensayo y veo a unos actores que dan una vueltecita con un papel. Yo ya digo, aquí no va a salir teatro, porque el teatro está en esa zona oscura que no conocemos. Eso que el teatro nos tiene que revelar, que es desconocido y que surge siempre del juego que se da en el ensayo, en el escenario. El resto es muy previsible y yo creo que, como decía Artaud, el teatro precisamente nos tiene que romper eso que pensamos que es previsible, ¿no? Yo creo que nos tiene que dar algo que nosotros no sabíamos de nosotros mismos, ¿no? Yo voy a hacer, se pasa el tiempo volando y voy a hacer un par de preguntas más y ya... Claro, veremos, si a los que no hablan se les hace más largo. Exacto, obviamente, pero lo que me gustaría preguntarte como remate de la pregunta anterior es, ¿podemos decir entonces que estos textos que hoy podemos disfrutar como literatura, porque además son gran literatura, se disfruta enormemente como en el acto de la lectura, ¿no? Del leer teatro también, serían el resultado de una suerte de escritura post-escénica, ¿no? A ver, si me explico. Yo te veo a vos borroneando, escribiendo y configurando en la escena, entre el papel y la escena durante el proceso, y finalmente lo que termina siendo el acontecimiento literario es una suerte de notación post-escénica de lo que queda
en términos más literarios, en el escenario. ¿Es correcto eso o Sí, más sí, o menos? totalmente, Jorge. Yo creo que yo asisto a todos los ensayos, desde el principio, estoy siempre en el proceso, porque creo que es el sentido del hombre de teatro, que fue otra cosa que yo aprendí verdaderamente aquí en Latinoamérica. Allí había grandes profesionales, sin duda, había grandes actores, grandes directores, autores, pero realmente el hombre de teatro, esa definición donde el riesgo, la dignidad y verdaderamente el compromiso absoluto de tu vida con la vocación, ese fuego que llama, yo lo conocí aquí también, lo conocí aquí también. Entonces, yo, al asistir en el compromiso de ser dentro de un núcleo vivo, de ese pequeño territorio escénico, esa defensa de ese territorio a ultranza, que era el mundo de la compañía, un mundo que las producciones van aboliendo cada vez más, porque se gestiona mucho más desde el despacho y de la taquilla que desde el escenario, desgraciadamente. Yo asisto a todo y soy verdaderamente viendo todo lo que acontece vital en el mundo del ensayo. Y hay cosas que se descubren que primero se juegan con las situaciones y meter el texto. Yo el texto es casi lo último que voy dando, sino empiezo a jugar con situaciones y de esas situaciones, con muchísima libertad, el actor va creándose ese texto, ese subtexto interno en el que luego va a colocar la palabra impuesta, porque el momento más difícil en el teatro es ese donde el actor tiene que decir un texto que no es suyo. Ha estado jugando con mucha libertad, metiendo el cuerpo, pero de pronto tiene que meter un lenguaje que no tiene por qué ser el suyo, unas palabras que no había pensado, y ese es el momento donde todo se tambalea, todo eso que estás construyendo se va a tambalear. Entonces yo siempre pretendo ir muy poco a poco, que el actor vaya prestando toda su memoria, toda su vivencia a la situación, para después ir dando el texto. Pero sí, hay un pretexto cerrado, pero yo nunca me voy a basar en eso como un molde que hay que ir perfeccionando hasta la puesta en escena, ¿no? A ver, yendo a lo político, ¿no? A mí me encantaría que nos cuentes un poquito cómo pensás lo político desde tu poética, ¿no? Y en ese sentido, yo querría reflexionar sobre una suerte de cambio, ¿no?, que uno advierte. Digamos, por lo menos mi generación en Argentina, que sería la generación de Javier Dolte, de Rafael Spregelburg, la generación de Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, digamos, de Pompeyo Audivert, ¿no? Digamos, la generación posterior a Cartoon, a Bartiz, a Pavlovsky, ¿no? Yo tengo la sensación de que al principio padecimos, sobre todo de un sector más orgánico del Teatro de Buenos Aires, la idea de que éramos posmodernos y por lo tanto apolíticos, ¿no? Yo decía, pero nosotros hacemos un teatro recontra político, pero evidentemente había una diferencia. Y yo en un momento, digamos, pensé que la generación anterior, no me refiero a Bartiz o a Pavlovsky, porque ellos serían diferentes en ese sentido, pero sí me refiero, por ejemplo, a Tito Cosa, ¿no? o a Griselda Gámbaro, ¿no? Digamos, ¿ese soy yo? Creo que sí, además por hablar de política. Ahora nos ha metido en un lío. ¿Sabes que no lo tengo el celular? Probablemente sea mi ley. Que está, sí. Nora, ¿me das una mano con esto para pagarlo? Disculpen, pero... No, se ha estado bien, ¿eh? Hacía un acto de subversión política. Celular nuevo y... decía, me fui al carajo, ahí está, ahí vuelvo. No, estaba por Gambaro, estaba por esa generación en contra de lo posmoderno y todo eso. La sensación es que lo político antes se pensaba como la filiación a los grandes discursos de representación, a los partidos políticos, por ejemplo. En una palabra, vos no necesitabas ser el brazo orgánico del peronismo o del radicalismo, pero
tenías que estar en línea con, de alguna manera tenía que haber una resonancia de coherencia entre lo macropolítico y el teatro. Y la sensación, esto lo dice Pavlovsky, es que llamémosle posmodernidad o modernidad crítica, trae otra manera de pensar lo político, que ya existía, pero la pone en el tapete, que sería la fundación de territorios alternativos de subjetividad. Pavlovsky lo llama micropolítico, ¿no? Él dice justamente que la micropolítica sería un lugar para construir política como territorio de subjetividad, alternativa a lo macro. No necesariamente en choque, no necesariamente en adhesión, no necesariamente... es como una tercera vía de relación con la macropolítica, ¿no? Y hoy veníamos charlando también esto de la relación de diálogo entre lo micropolítico y lo macropolítico, porque cambia la macropolítica. Por ejemplo, en la Argentina el teatro no ha sido lo mismo cuando estaba Cristina Kirchner o ahora cuando está Milei. Obviamente las micropolíticas dialogaban de otra manera con lo macro, pero no lo podían ignorar, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿qué pensás de esta relación del teatro con lo macropolítico, entendido como los grandes discursos de representación, ¿no? El capitalismo, el socialismo, el peronismo, Vox, ¿no? Y el teatro, como decía Pavlovsky, como territorio de construcción de una política de subjetividad alternativa, ¿no? Bueno, yo creo que responde también hablábamos antes, comentaba antes, ¿no?, de esa fricción donde el teatro surge. Claro, la generación mía no es lógicamente una generación que haya, pues bueno, padecido verdaderamente las atrocidades de otras generaciones que han podido estar, pues bueno, expuesta a la vida, ¿no? Hay casos muy latentes aquí en Colombia, por ejemplo, ¿no? Ayer hablaba con alguien de Freire y gente que, bueno, verdaderamente padeció un contexto que yo creo que se agarraba, pues, lógicamente a una esperanza que era distinta. Mi generación se hace mucho más escéptica. Creo que el gran sistema ya no se ve como salvación. Pero eso hace... por una parte, el teatro pierde la referencia absolutamente discursiva, pero por otra parte, el teatro muchas veces se hace safio, la dialéctica se hace de una safiedad que raya, pues bueno, verdaderamente pasa del discurso al distraimiento absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esa micropolítica de Pavlovsky, de Bartí, que fueron verdaderamente los que me enseñaron desde el escenario, yo creo que nos toca más de lleno. Yo estoy de acuerdo, me acuerdo de esa frase de Alberto Ure, ¿no?, que decía: a un brechano se le conoce porque siempre está satisfecho de lo que hace, y todo el que hace algo distinto, pues no está equivocado, ¿no? Pertenecemos a otra generación, lógicamente, donde el discurso, aún permaneciendo, yo creo que se instauraba mucho más en un territorio de unas confrontaciones quizá no tan referenciales a sistemas políticos, sino a una lucha más frontal. Mi texto, por ejemplo, mis textos están permeados mucho por una confrontación con la burocracia, que es como el gran monstruo que se implanta allí para ir aboliendo el mundo de la compañía. Eso que parece que son siempre ayudas, que son siempre tal, se va convirtiendo como en una bola que crece mientras te derriba, ¿no? Entonces, claro, tu fricción, cuando tú sales, la asfixia que tú tienes por levantar ese mundo utópico que siempre es la obra, lo que encuentra es esa burocracia cada vez sin ningún rostro. Y eso es lo primero que permea la obra. Ese cansancio, esa búsqueda sin sentido de que todo este contexto social, este gran ninguneo, que el teatro para la política prácticamente no existe, ¿no? Sí, te quiero decir, porque todo está sometido a, pues bueno, a unos valores donde da exactamente igual la calidad, da igual, exactamente todo entra dentro del mismo saco. Entonces, creo que estamos más cerca, lógicamente, de este mundo de confrontación
que nos penetra de un modo que ya no nos hemos vuelto muy escépticos entre los grandes sistemas. Esto sería muy corroborable, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo esto de la posmodernidad a mí no me interesó mucho, esto todo que deriva en un mundo donde se pierde verdaderamente el discurso, absolutamente, y entra este factor tecnológico de la pantalla que no ayuda a razonar, sino simplemente a emocionar con imágenes. Entonces no entra el diálogo verdaderamente aquí, simplemente entra el impacto de la imagen. Entonces eso a mí, ese espacio vacuo, ese espacio donde aséptico completamente, donde ya, como dije antes, era un nihilismo que se mordía la cola constantemente, ¿no? Donde ya verdaderamente siempre era la misma queja, absolutamente devastada de esperanza. Yo creo que lo busqué de otra manera, creo que busqué casi, perdonadme por la expresión, una subversión espiritual, algo que me alejara verdaderamente de ese vacío donde había caído el materialismo más ramplón, ¿no? Yo lo que siento es que en tus espectáculos, en los espectáculos de la zaranda, aparece esta idea de la construcción de una micropolítica, ¿no? Un territorio de subjetividad alternativo, pero también desde ahí se espadea con los grandes discursos de representación. Si uno piensa, por ejemplo, en Quien sea llega tarde, esta última obra escrita, hecha con las actrices argentinas, con Naila Pose y con Lucía Duris, dos actrices estupendas. Aparece una radiografía brutal de la subjetividad de la derecha, ¿no? De la derecha internacional. Dicho explícitamente, ¿no? Porque, no es que llegamos acá, sino que nos trajeron acá, dicen las actrices. Yo tengo acá las notas de la cartografía de espectador que hice del espectáculo, y la sensación es, mirá, esto no será un espectáculo macropolítico, pero está peleando contra la macropolítica, ¿no? De una manera muy fuerte. Y tal vez eso sea uno de los rasgos constantes en toda tu dramaturgia, ¿no? Que yo también lo veía esto en relación a Cartoon. Por ejemplo, Cartoon tiene un ciclo de obras y acaba de estrenar la nueva, Baco Polaco, que él lo llama el ciclo patronal, ¿no? Que sería El niño argentino, Ala de criados, Salomé de Chacra, luego Terrenal y ahora Baco Polaco también. Y es una radiografía brutalmente crítica de la subjetividad del patrón, de la subjetividad de la derecha, ¿no? Entonces quería preguntarte, si bien no te identificarías con una macropolítica, sí estás peleando, ¿no? Estás, discutiendo y poniendo en evidencia el horror de algunas determinadas macropolíticas. Claro, yo creo que es esa frase de Gorky que apuntaba al principio. Yo creo que la pelea por el hombre tiene que estar en el teatro siempre. Y esa pelea por el hombre, pues bueno, está en un contexto social. Y ese contexto social, pues bueno, se está oscureciendo. No hace falta en esto tener una lucidez grande para darnos cuenta de cómo se va cerrando absolutamente un mundo que en base a un futuro bienestar muchas veces esclaviza el presente, ¿no? Entonces, claro que ese dolor ante lo invisible, lo que se llega a invisibilizar en la calle, yo siempre eso lo he tenido. Mi teatro muchas veces se ha dicho que tenía una parte simbolista, que tenía una parte alegórico siempre, por supuesto, porque siempre hay un argumento para hablar de un asunto por debajo, pero siempre he tenido muy presente en cada obra, pues bueno, donde se almacenaban de cualquier modo ancianos expuestos ya a la muerte, donde había mendigos durmiendo en aeropuertos, donde verdaderamente eso que muchas veces llamó la atención. Me acuerdo en tiempos de pandemia que decía, bueno, parece un oráculo. Me acuerdo que alguien en la radio me dice, dime qué va a ser tu próxima obra, a ver qué pasa. Realmente eso simplemente lo da el teatro cuando tú dejas que el teatro hable por ti. Que sea el teatro el que exprese qué pasa en la sociedad, qué pasa en la vida. Tú estás para transmitir eso. No estás para entrar de un modo crítico a refrendar lo que ves,
porque puede ser una opinión o puede ser una idea y necesita el conflicto de lo contrapuesto, el teatro. Yo ahora veo un teatro muy de agitación propagandística muchas veces, donde no hay un enfrentamiento, no hay ni siquiera lo que se pueda llamar un diálogo. Un personaje dice A y el otro dice A. No pasa nada, no crea situación crítica, ¿no? Y tú necesitas ese protagonismo y ese antagonismo como un gran pugilato que se va a dar ahí, que es lo que mueve el dínamo de la obra, digamos, ese conflicto que se genera siempre. Entonces, claro, eso se da cuando tú dejas aparecer todas las pugnas sociales que tú percibes, que percibe el escenario con todo lo que somos, ¿no? Y mi última, cortita. A ver si me la sé. Seguramente. Aquí yacen dramatis personae y exhumación y reducción a restos literarios de personajes de la zaranda. ¿Qué es este libro? Pues mira, como uno tiene tiempo algunas veces, ¿no? O lo mal pierde el tiempo, pues va haciendo muchas veces anotaciones que te ayudan sobre una posible biografía que nunca aparece en las obras, porque ni siquiera se citan nunca los nombres de los personajes en mi obra, simplemente quedan como para que el actor, yo escribo siempre para actor más que para lector, sepa más o menos, establezca un orden. Entonces yo iba haciendo por los márgenes siempre, bueno, tal como yo iba construyendo al personaje, hasta que me di cuenta que tenía, pues no sé, una cantidad de personajes de todas las obras que me estaban diciendo, bueno, ahora en tierra no, el escenario nos da vida, pero cuando no estamos sobre el escenario pasamos a esa cripta del papel, ¿no? Que esto da obra de teatro cuando no está sobre el escenario, es una espera de la resurrección que le va a dar el actor siempre. Entonces ahí quedaron eso, por eso se llama Aquí yacen, la supuesta biografía de todos los personajes que yo escribí. Buenísimo. Bueno, pasamos la posta. No sé quién se manda y le pregunto a Gabriel Zapata si me puede ir mandando a través del celular. Nori, perdón, si puedo recuperarlo, para si hay algún mensaje o algún comentario en la web, que hay mucha gente viendo en este momento. Gracias, Nora, perdón. Muy amable, muy amable. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, agregar algo? No se atreven. Nos tomamos Son pocos y cobardes, ¿no? un minuto de silencio para... Adelante. No sé si hace falta acercarle el micrófono. Ahí está, buenísimo. Eusebio, yo te quería preguntar sobre la cadencia de los versos, porque hay una musicalidad que es muy difícil encontrarle como una descendencia, como que venga de algo, es muy única. Entonces quería preguntarte sobre cómo trabajaste eso, si esa musicalidad tú la identificas a la hora de escribir o la identificas a la hora ya de trabajar con el actor, y cómo fue naciendo. Creo que Jonathan, la pregunta es bonita, porque lo griego, que es donde empieza esto de la literatura de gramática, según nos dicen los historiadores, ellos componían el verso con el movimiento, con los pies. Nosotros el versificado viene por la mano. Para mí, cuando trabajo con el actor, la palabra va en una energía que acompaña sus pasos al mismo tiempo. Y en la zaranda hay una cosa que se insiste mucho, que es la repetición. Y esa repetición es casi como la métrica que descubre el propio actor para mover su energía por el escenario. No es una cosa que se haga, bueno, porque está bien como muchas veces que, bueno, esa frase de Bernard Shaw que decía, bienaventurados los que nos copian porque ellos heredarán nuestros errores, ¿no? Verdaderamente eso se da y no siempre es igual, ni muchísimo menos, según la energía que mueva el actor ese día en su situación escénica, en su paso por el escenario. Y yo siempre escribo teniendo en cuenta la palabra. A mí la retórica es una cosa que el propio teatro escupe. Cuando vas al teatro y hay una cantidad de palabras que no te absorbe el oído, porque no es un libro que tú vuelves a la página atrás y no te has enterado, sino que está en el tiempo, la palabra está en el tiempo, es aire, ¿no? Viene
viene ahí dado en ese fluir que verdaderamente es el teatro. Para mí el teatro, si tuviera alguna definición, cosa que no creo y desde luego no soy yo para darla, sería ese fluir que nace de el actor hacia la captación de la emoción del público. Es una pura energía. Y ahí es donde la palabra establece su puente para quedar en el oído. La zaranda, yo después de una gira, he vuelto a un teatro a los años siguientes y me han estado repitiendo aún muchas veces, sin saber que era una frase de zaranda, algo que decían los actores. Somos los dueños del manicomio, y se lo estaban diciendo unos a otros, y había sido una obra de Zaranda, Futuros Difuntos, ¿no? Entonces, te quiero decir, eso es una importancia capital. Para mí yo escribo según los desplazamientos, en frase corta, en frase que desnudo, despojo de todo eso que decimos en el teatro. Uy, esto echa tinta por todos lados, ¿no? Cuando vas y, bueno, ahí hay una cantidad de literatura que es tinta, que eso no sirve, ¿no? No va a llegar al oído, sino que verdaderamente es una retórica muy que para mí poco interesante, poco teatral. Entonces, creo que ese ritmo yo lo busco, lo pretendo verdaderamente en los desplazamientos del actor y cómo el actor en su propia conquista de espacio, de territorio escénico, lanza hacia el oído en el aire, ¿no? ¿Alguna más? Ahí sí. Espérate, el micro te va a llegar a pasar. Ya. Si querés, empezamos allá y después venimos acá. Buenísimo, buenísimo. No me ha llegado el micro, ¿eh? Yo quería, no sé si decir mientras tanto, que llega que la palabra repeticiones, está en el título, en ese título integrador, no de miscelánea, sino de colección integrada de tu producción. Adelante. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre esto que hablabas hace un rato de esta dicotomía que muestras entre el teatro que se hace para el otro y el teatro que se hace casi que como búsqueda de sí mismo. ¿Hasta qué punto esa búsqueda, ese teatro que se hace como búsqueda de sí mismo también es micropolítico, ¿no? O sea, como es otra forma de enunciarse. Si lo muestro es porque creo que merece la pena. No sé, o sea, quería que profundizaras un poquito más acerca de eso, porque no me quedó tan claro. Yo creo, dime tu nombre, que me gusta. Yair. Hola. Yair. Yo creo que no sé muy bien quién soy en ese concepto socrático de búsqueda a ti mismo, quizá. Creo ser alguien y me ven de otro modo. Es decir, ¿quién soy yo para hablar de mí mismo? Ya es una complejidad, ¿no? Entonces me fijo en el dolor del otro. Con el teatro siempre me fijo en el dolor de otro. Pero a través de ese dolor de otro, yo voy a llegar a lo más hondo de mí mismo. Porque eso es lo que me va a hermanar con el otro y me va a hablar mucho más de quién soy. Mientras que si nos quedamos en ese teatro que hoy día parece autista, donde se habla verdaderamente de solo yo y lo que me pasa a mí, ego sum y todo este tipo de cosas, a mí me parece que se propaga y por eso desaparece realmente el personaje. El autor propaga desde un megáfono sus buenas intenciones ante el mundo, tal, pero no aparecen nunca los conflictos, no aparecen las situaciones. Es como siempre dar vuelta en un vacío para mí. ¿Por qué? Porque no fijamos en lo que el mundo nos rodea, ¿no? Es como, imagínate que, no sé, Esquilo no hubiera robado a los dioses nada, ¿no? Prometeo, pues bueno, hablara de sí mismo. No, robas algo de alguien para dar, ¿no? Y en ese dar está también un inicio. El teatro es esa ofrenda siempre, y eso es hacia el otro. A mí este teatro, que ahora hay mucho, yo respeto todo, te quiero decir, y cada uno tiene sus métodos, no una cosa de criticar, es más bien de poner a colación algo que casi no entiendo. De esta introspección, muchas veces ya te digo que sí, en la poética, en la lírica, eso sí se da. Tú hablas desde una fuente que está en ti. Pero el teatro es acto social, estamos diciendo que es acto político, es un acto además en comunión de un elenco. Entonces, necesariamente,
esa pregunta de ese yo que yo creo ser, que ese yo de que aspiro a ser y tal, se diluye en los otros necesariamente, ¿no? Entonces, es mi corto punto de vista, como te puedo decir. Buenísimo. Y acá adelante, había pedido primero, no sé si... ¿No? Bueno, dale, anotamos ahí. A mí me interesa mucho este tema que salió, mientras yo aprovecho para meterme cuando está, que es, acá adelante, gracias, que es el tema de la crisis, yo le llamaría la crisis del teatrista ilustrado, ¿no? Que cuando uno lee, por ejemplo, el discurso que da Leónidas Barletta en 1964 en el Gran Congreso de Teatro Independiente en la ciudad de Rosario, lo que dice Barletta es que el teatrista es el guía político, moral, intelectual. Yo creo que eso desapareció, o si está muy poquito. Nadie quiere guiar a nadie, porque nadie se siente habilitado para guiar a nadie, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice Barthes, ¿no? O lo dice Spregelburg, ¿no? Yo creo que ese es un discurso que evita el pensamiento realmente. Yo creo que convierte al escenario en un púlpito, en una verdad absoluta, y como decía, vuelvo a citar a Artaud, ardemos en preguntas. Lo que nosotros, la ciencia siempre va hacia despejar incógnitas, pero el teatro, el arte, va hacia crearnos preguntas. Este crearnos preguntas ahora es muy importante, porque eso es, por ejemplo, algo que se va a oponer verdaderamente a todo ese concepto tecnológico que vamos teniendo, donde te da respuesta a una máquina. Ese arder en preguntas es para mí el teatro, no es tampoco nada nuevo. No creo yo que, por ejemplo, en Antígona haya unas grandes verdades. Antígona tiene una frase preciosa que dice hacia el final de la obra: yo he venido para el amor y no para el odio, ¿no? Creo que esas grandes verdades, ese teatro púlpito, ese teatro que se hacía solemne en su demagogia muchas veces, yo creo que verdaderamente no corresponde ya a un sentido artístico, sino a un sentido ideológico, de instrumento ideológico. Adelante. ¿Quieres que preste a alguien más? No, dale vos. Es prestado, venga. ¿Este es prestado? Bueno. Es prestado, que se lo llevan, allí se llevan un 5. Buenos días. No, hay algo que a mí me sirve en tus reflexiones y todo lo que dice Eusebio. A mí siempre me pareció que Saranda es sustantivamente un canal de conexión. Cuando tú los escuchas hablar a ellos hablan del teatro con una entidad propia, tiene una identidad a la que ellos prestan sus cuerpos, prestan sus voces y eso es lo que conduce, ¿no? Nunca hablan de que construyen una poética o de que... No, eso les viene dado. Son canales. Ellos son canales en este caso. Y así aparecen sus personajes y así desaparecen esos personajes, ¿no? Y para mí eso explica que el teatro en sí mismo hable a través de ellos y explica todo el universo político, donde siempre es desde su propia identidad y su propia subjetividad. Y aquí quiero decir que Saranda fue, creo que uno de los poquísimos grupos donde la voz andaluza salía a escena, cuando no se podía hablar en andaluz, porque lo primero que te decían en una escuela de interpretación en Madrid era que neutralizaras el acento, ¿no es cierto? Eso fue muy importante porque ellos internacionalizaron una voz andaluza con identidad propia, donde toda la ritualidad y la cultura estaba trascendida, o sea, no era localista, no era pintoresco, no era costumbrista, y eso es Saranda. Y desde ahí me parece que han construido no solo una política, no solo una poética simbolista y demás, sino también un modo de hacer teatro coherente con esa propuesta poética, ¿no? Una manera de construir la historia de una compañía, una hermandad entre ellos, una forma de vida que es coherente con su propuesta estética. Y ahí me parece que también marcan una profunda diferencia que se está perdiendo y que comparten otros autores argentinos y demás, ¿no? Esa construcción, búsqueda y sostenimiento de un lenguaje que responde a una necesidad y no a una estética de mercado, a una tendencia de mercado, ¿sí? Y que es coherente con una forma de vida,
que ya no son elencos que se forman como hoy, sino que ellos tienen una identidad propia que se respeta, ¿no?, en sus modos de producción, en sus modos de circulación. Y eso quería decir nomás. No sé si me equivoqué mucho, Eusebio, perdóname. Al contrario, yo te lo agradezco. Te debía sentar aquí yo. No, yo creo que la relación, andando un poco más lo que dice, del teatro con el público se ha vuelto clientelar. No hay... Y bueno, nosotros decimos, como Shakespeare decía, que somos una banda de hermanos, ¿no? Y ahí, pues bueno, es la defensa de un lenguaje, es la defensa de un territorio escénico. Eso te marca, y eso marcaba mucho a las compañías de cuando nosotros nacemos. Sobre lo andaluz, bueno, somos lo que somos, pero sí que nos decían fuera, no se les entiende, ¿no? Eso que hablan, no tienen la prosodia, no tienen la entonación, esos engolamientos actorales, ¿no? Que parecía que estaban diciendo cualquier memés, cualquier pavada, pero como que se pronunciaba así desde el fondo del estómago, pues parecía que era interesante siempre, ¿no? Esto lo padecíamos mucho, claro, lo padecíamos mucho porque éramos como una cosa marginal. Ahora hemos mejorado mucho y hemos pasado la marginación en que no nos tengan en cuenta, lo cual ya es una gran ventaja. Sí, gracias, Eusebio. Quería preguntarte sobre el miedo. En el año 2022 llega la mafia albanesa al Ecuador, pero antes de que la mafia albanesa entre en el Ecuador, y la mafia envía unos emisarios a Ecuador. Le dicen, mira, anda allá y ve qué tan factible es que nosotros lleguemos y armemos el negocio. Y este emisario, esto está en un informe judicializado, lo que te voy a contar, dice sí, Ecuador está muy bueno para el narcotráfico por 3 razones. La primera, su situación geográfica, tiene puertos, limita con Colombia, sale a Brasil, sale a Perú. La segunda, la pobreza, es decir, podemos comprarlo todo. Y la tercera, la cultura. Dice, la gente se distrae con cualquier cosa, dice ese informe. Con cualquier cosa se distrae. Entonces, la cultura, dice, ese también es algo que va a jugar a nuestro favor. Con respecto a esto de la cultura, claro, yo entendería que ahí el arte, el teatro, tiene mucha tela que cortar. Pero he escuchado a algunos compañeros, una vez he escuchado una entrevista que le hacían a un famoso hombre de teatro en Ecuador que decía, hay temas que yo no puedo tocar en el escenario. Hay temas, el tema del narcotráfico yo no lo toco. Yo no hablo. Yo me estoy autocensurando porque hay que tener mucho cuidado. Y de cierta manera, yo no sé si estoy equivocado, pero me parece que en Ecuador es un tema del cual todavía artistas, en general actores, todavía no nos animamos todavía a tocar. Incluso a mí sí me pasó que en los dos últimos montajes que hice, el uno toca el tema de la desaparición de 3 periodistas de Diario El Comercio precisamente cuando lo secuestran una facción de las FARC. Perdón, nos quedan 3 minutos para cerrar la transmisión. ¿Querés ir a la pregunta? El miedo. Así de paso. Sí, el miedo. Dale. Fuerte. ¿Qué se hace con eso? Muy buena pregunta. El miedo. Sí, no, yo creo que el arte hay una cosa, es la fragilidad humana. Quiero decir, cuando escribimos, cuando dejamos que algo hable por nosotros, sabemos que hay un riesgo muy radical, en el caso que tú cuentas. Aquí, bueno, estamos en un contexto, en un continente que ha vertebrado, como se dijo ayer, la cultura más que la política, eso es cierto, pero que la política muchas veces pues, ha denostado ese poder, ¿no? Y le ha costado a gente, hemos conocido muchos casos de gente que ha padecido en sus carnes, digámoslo así, pues la tortura, el exilio, la muerte, en muchos casos. Pero eso, y no vamos a hablar solo de este contexto, tenemos
el contexto de Meyerhold, de Lorca, de mucha gente, ¿no? Yo creo que hay algo que se impone a ese miedo, teniéndolo, que es la propia vitalidad que le da la expresión al hombre. Yo creo que hay algo ahí, ¿no? Esa frase de Méndez, tal quien hace cantar al pájaro también lo escucha. Hay algo de una esperanza que te lleva a superar ese miedo. Mi miedo es como más banal. El miedo que yo puedo tener es que me retiren, ya te digo, ese estado clientelar, una subvención. Y de hecho pasa, ¿eh? Pero es simplemente un miedo económico, no es un miedo en tus carnes. Bueno, sí, que te afecta a un nivel de producción o este tipo de cosas. Lo que pasa aquí, en ese contexto, quizás es porque ese artista que se expone aún no ha tenido esa fuerza expresiva, pero se ha dado muchas veces. Yo creo que, por ejemplo, en Ecuador, bueno, aunque no sea ecuatoriano, pero de mucha manera sí, ¿no? Mala Hierba, Arístides Vargas, yo creo que en Pluma, en muchas obras, creo que ha expuesto situaciones verdaderas, desde una poética además muy bonita, la de Arístides, ¿no? Creo que ha expuesto mucho de esa zona de conflicto que se puede dar en Ecuador. El tema del narcotráfico, yo he visto aquí, hablábamos ayer de la maldita vanidad, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa obra? No recuerdo, Wilson, del cumpleaños que... ¿Cómo quieres que te quiera? Exacto, que sí se ha planteado aquí ese tema, por ejemplo, ¿no? Además de una forma muy brillante, muy buena. Y el miedo está, y la fragilidad está, la fragilidad ante lo social y la fragilidad en tu tiempo que se va contigo, ¿no? Estamos ahí, pero creo que hay algo que por encima de eso hace expresarte, ¿no? Que hace que tú cantes ese miedo, que verdaderamente ese hombre ahogado, ese hombre que cae sin fondo, hay algo que resucita en él cuando habla. Creo que sí, yo apuesto por eso, yo creo en eso, necesariamente, ¿no? Creo que el artista es su propia dignidad, reside ahí, en vencer eso. Buenísimo. Bueno. Esto fue lo que trajo el barco. Bien. La verdad, maravilloso, maravilloso. Les pido un gran aplauso para Eusebio Calonge y sobre todo pedir disculpas a la gente que está en la web que no hemos podido leer. Después te las paso. Gracias, Eusebio, una maravilla. Sí, gracias. Gracias a todos y a ese club de fans. Sí, y una cosa, enseguida empezamos con la primera mesa de ponencia del día. Angélica, ¿querés aclarar algo? Porque acaba a las 5 y allá va a las 6, nos dividimos.